La primera vez que vi los ojos en la ventana, pensé que era un reflejo, pero los reflejos no lloran. Era medianoche. La casa en La Paz estaba envuelta en un silencio denso, de esos que gritan por dentro. Me estaba quedando ahí por curiosidad. Un error que jamás volvería a cometer. Dicen que el pasado no muere, pero aquí observa y espera. A veces respira detrás de uno. La madera de las ventanas, antigua, agrietada, saturada de humedad, comenzó a crujir sola, al principio suave, luego como si alguien se apoyara desde afuera. Pero estábamos en el tercer piso y no había balcón, ni viento. No grité, no por valentía, sino porque los ojos me hicieron callar. Eran profundos, oscuros, tristes como el final de una vida. Después desaparecieron. Y en el suelo de piedra del salón encontré marcas de cadenas y un hilo de sangre seca que nadie supo explicar. Nadie quiso explicar. Lo que voy a contar ahora no está en los libros, pero vive en las paredes de una casa donde el tiempo se detuvo en 1837 y donde cada noche los esclavos malditos regresan para cobrar lo que les fue prometido. A fines de 1837, La Paz era un torbellino de tensiones que el tiempo no logró disipar. Bolivia, recién independizada, aún sangraba por dentro. La ciudad, construida sobre ruinas imperiales y minas explotadas, vivía bajo el dominio de terratenientes que mandaban más que la ley. Era común ver filas de esclavizados bajando por las calles empedradas, con la vista clavada al suelo, los pies partidos, las manos atadas por cadenas o deudas. Pero había algo más allá del horror cotidiano, algo que los más ancianos murmuraban, pero nunca contaban con claridad. Les llamaban los del lamento, o entre susurros nocturnos, los que se asoman. Un grupo de esclavizados que, según se dice, murieron de manera incorrecta, nunca encontraron descanso y desde entonces vuelven, siempre por la ventana, siempre a medianoche. La primera mención escrita sobre estas apariciones no vino de un historiador, fue de un sacerdote. En un informe de confesión guardado aún hoy en la curia, fechado en el invierno de 1838, se lee: «Se oyen llantos en la madrugada desde la casa grande del Valle Umbrío. Los sirvientes dicen ver sombras, pero no se atreven a mirar las ventanas. Quien mira, enloquece». El sacerdote no identificó la propiedad, pero documentos posteriores relacionan esa descripción con una casona colonial en el barrio de Sopocachi, aislada por entonces, rodeada de muros altos y jardines espesos. El lugar tenía un nombre no oficial, la Casa del Silencio, y según los archivos, allí vivieron al menos 37 esclavizados entre 1824 y 1837. Solo se conservan 2 registros de bautismo, ninguno de defunción, como si se hubieran desvanecido en el aire, o peor, quedado atrapados entre este mundo y otro. Decían que la maldición comenzó con un pacto, un acuerdo sellado entre el señor de la casa, don Gaspar de Laredo, y un hombre venido de las tierras del Chaco. ¿Un hechicero quizás? ¿Un desertor de las guerras del Alto Perú? Nadie lo sabe. Lo cierto es que don Gaspar empezó a enriquecerse de forma abrupta. Sus cultivos duplicaron el rendimiento, sus negocios florecieron, pero a un precio oscuro. Habría hecho un pacto, no con el diablo, sino con las sombras de la tierra, con los espíritus que susurran en los valles cuando el cielo se cierra antes de la tormenta. Como parte del acuerdo, prometió liberar a sus esclavizados tras 7 cosechas. Y más aún, construirles una capilla donde pudieran ser enterrados con nombre, luz y dignidad. Pero lo prometido a las sombras debe cumplirse al pie de la letra. Y él no cumplió. Cuando llegó la 7ª cosecha, hubo una fiesta, fuegos artificiales, vino, invitados, risas que rebotaban por las escaleras de piedra. Don Gaspar brindaba como un emperador y sus esclavizados seguían afuera, en silencio. La celebración se alargó hasta que las campanas de la iglesia
distante pero audibles, sonaron 12 veces. Entonces, la noche se volvió espejo. Los invitados comenzaron a quejarse de frío, de un olor extraño en los pasillos, un olor metálico, antiguo. Los sirvientes se negaron a encender las velas del salón principal. Decían que alguien ya lo había hecho, y en efecto al subir, las velas estaban encendidas, pero con la llama al revés, como si quemaran hacia abajo. Nadie entendió, hasta que una de las ventanas se abrió de golpe y una figura delgada, encapuchada, apareció flotando del otro lado, en el tercer piso, donde no había balcón. Desde aquella noche, la mansión se marchitó. Uno por uno, los miembros de la familia Laredo comenzaron a desaparecer. Primero el primogénito, perdido entre la niebla mientras cazaba. Luego la esposa de don Gaspar, hallada en la cocina con los ojos completamente negros, como si se hubieran carbonizado por dentro. Los criados fueron huyendo lentamente, y los que quedaban repetían siempre lo mismo: figuras paradas frente a las ventanas, mirando al vacío, cadenas que se arrastraban por el piso, pero que nadie lograba alcanzar, voces que murmuraban nombres que no existían en los archivos, hasta que don Gaspar fue visto por última vez, de pie en su despacho, mirando por la ventana, y detrás de él, reflejadas en el cristal, 6 figuras inmóviles, con la cabeza baja, cubiertas de barro y lágrimas secas. Durante años, nadie se atrevió a entrar en la casa del silencio. Los vecinos aprendieron a evitar la calle que pasaba por el frente. Se enseñaba a los niños a nunca mirar directamente a las ventanas después del atardecer. En 1864, un coronel retirado intentó comprar la propiedad. Aguantó 3 noches. La cuarta la abandonó y escribió en su carta de renuncia: el pasado está despierto y tiene hambre. Ese documento fue hallado décadas más tarde en un baúl escondido bajo las tablas del sótano. Estaba envuelto en tela y carbón, y junto a él un objeto de hierro torcido, parecido a un eslabón de cadena humana. Ningún herrero logró identificar la aleación, pero al tocarlo, el metal emitía un sonido, bajo, casi imperceptible, como un lamento. Con los años, los historiadores intentaron racionalizar lo ocurrido. Alegaban que se trataba de histeria colectiva, que las historias de los esclavos en las ventanas eran metáforas de la culpa social, del trauma colonial no resuelto. Tal vez lo fueran, pero hay algo que no entra en las metáforas: la cantidad exacta de testigos, personas distintas, en épocas distintas, describiendo lo mismo, los mismos ojos vacíos, las mismas cadenas invisibles, sin conocerse entre sí, sin haber leído los mismos documentos, y siempre señalaban la misma hora, medianoche, siempre frente a la misma ventana, la que da al pozo seco, donde, dicen, se selló el pacto. Ese pozo atrajo a los primeros arqueólogos en 1932. La casa, ya en ruinas, fue reabierta para excavaciones. En el fondo del terreno encontraron huesos humanos, mezclados con cerámica rota, rosarios partidos y fragmentos de hierro antiguo. Pero lo más extraño fue el arreglo. Los huesos estaban en círculo, todos mirando hacia arriba, como si estuvieran acostados observando el cielo, o esperando. El informe oficial fue archivado con acceso restringido, y los arqueólogos dejaron el país poco después. Uno, según rumores, se suicidó en Cusco. Otro desapareció entre Sucre y Potosí. La excavación fue clausurada sin explicaciones, y la casa sellada con cemento y cruces de madera. Pero el silencio nunca se apagó. Recientemente surgió otro tipo de ruido, no de cadenas, sino de cámaras. Jóvenes cazadores de fantasmas empezaron a colarse en el terreno buscando pruebas paranormales. Algunos videos llegaron a internet, imágenes borrosas, sí, pero con un detalle común. En todas, al fondo, hay una ventana, y en todas hay ojos, no siempre claros, a veces solo un brillo, o 2 puntos negros fijos en el vidrio, pero siempre presentes, inmóviles, como si nunca se hubieran ido.
como si hubieran aprendido a esperar, no por libertad, sino por memoria, porque olvidar es la segunda muerte, y ellos no aceptan morir dos veces, y ahí comienza la verdadera maldición de la paz. No es una maldición de sangre, ni de venganza, es una maldición de silencio, de memoria no honrada, de promesas rotas por quienes creían que podían enterrar el pasado con vino, riqueza o miedo. Pero el pasado, aquí, tiene rostro, tiene nombre, tiene grilletes y se desliza entre las grietas de ventanas antiguas, esperando la hora para manifestarse, siempre de noche, siempre con las 12 campanadas, y cuando aparece, no grita, solo observa, como quien exige, como quien ya sabe lo que vendrá. Me quedé parado frente a la casa durante exactamente 3 minutos antes de poder dar el primer paso. Era el final de la tarde, y la luz dorada hacía que la casona pareciera más una pintura olvidada que una construcción real. La fachada, cubierta de enredaderas secas, parecía respirar. El portón de hierro forjado aún tenía las iniciales GL, Gaspar de Laredo, pero estaban tachadas como si alguien, con rabia y cuchillo, hubiera intentado borrarlas. Alrededor, todo era silencio. No el silencio natural del campo, sino ese silencio que traga los sonidos, que devora incluso al viento. Crucé el portón sin mirar atrás. El piso de piedra cedió bajo mi pie derecho, y el olor era el mismo que sentí años atrás, cuando vi los ojos en la ventana. Hierro, cera derretida y flores muertas. Un olor antiguo, demasiado vivo para haberlo olvidado. La casa estaba vacía, en teoría. Los salones, enormes y oscuros, exhalaban una presencia densa. Había marcas en los zócalos, como si cadenas hubieran sido arrastradas por ahí durante décadas. En el centro del salón principal, un espejo agrietado reflejaba la puerta de entrada, pero no la luz del sol. Era como si rechazara el tiempo. La escalera, de madera oscura, crujía sin que yo la pisara, y las ventanas, todas estaban cerradas, excepto una, la misma, tercer piso, lado izquierdo. De ahí venían los relatos. Era allí donde, según los vecinos antiguos, ellos se quedaban. Una vez, una señora me dijo: esa ventana no es ventana, es advertencia. El que devuelve la mirada pierde un pedazo de sí mismo. Me reí en ese momento, pero ahora ya no me reía. Subí lentamente, con la mano apoyada en la pared húmeda. La madera de la escalera estaba cubierta por un polvo espeso, como ceniza de hueso. Cada escalón que subía, el sonido cambiaba. En el primero, un crujido suave. En el segundo, un susurro apagado. En el tercero, nada. En el cuarto, un chasquido seco, como de látigo. En el quinto, mi respiración se detuvo. Algo allí arriba me esperaba. El pasillo del tercer piso era angosto y sin ventanas externas. Solo puertas, 6 en total, todas cerradas excepto la última, la de la ventana. Un hilo de luz escapaba por debajo, pero era una luz extraña, amarillenta, turbia, como una lámpara de aceite sumergida. Cuando llegué frente a la puerta, sentí una presión en el pecho, como si la casa me pusiera a prueba, como si quisiera saber hasta dónde me atrevía a llegar. Empujé la puerta, cedió sin hacer ruido. El cuarto era sencillo, con paredes verdosas por el tiempo y una cama de hierro en el rincón. Pero lo que me detuvo fue la ventana. Estaba abierta, totalmente abierta, y frente a ella, nada, ninguna figura, ninguna sombra, solo vacío. Pero había marcas en la pared a su alrededor, marcas de manos, no huellas comunes. Eran profundas, como si dedos de hierro se hubieran clavado ahí una y otra vez. La madera estaba hundida, astillada, manchada con un polvo oscuro que no era moho ni hollín. Me acerqué, y allí, en la esquina inferior derecha del marco, una inscripción: Esperamos, escrita con algo que no pude identificar. Parecía tinta, pero olía a sangre. Me quedé inmóvil por minutos, no por miedo, sino por respeto. Allí dentro el aire vibraba, como si el cuarto tuviera su propia frecuencia, una vibración fina, casi imperceptible, pero constante.
Bajé la mirada al suelo y vi huellas, marcas circulares que se repetían alrededor de la cama, como si alguien o algo caminara en círculos, noche tras noche, esperando algo que nunca llegaba. En la pared opuesta a la ventana, un crucifijo colgaba al revés, y de él un cabello trenzado con alambre oxidado. Nada allí parecía simbólico. Todo tenía una función, rituales que nadie enseñó, pero que el dolor había grabado en las tablas de la casa. Al salir del cuarto, escuché un chasquido detrás de mí. Me giré, la ventana estaba cerrada, y la cama hundida, como si alguien estuviera sentado allí. No grité, no corrí, solo bajé. La casa parecía satisfecha, como si me hubiera permitido ver solo lo que yo podía soportar. En la planta baja entré en una sala más pequeña que parecía haber sido despensa o capilla. Había restos de velas, trozos de tela atados con nudos y en el centro una marca circular hecha con carbón. Dentro del círculo una cadena oxidada, enredada sobre sí misma, como intentando contener algo. El aire allí era más denso que en ningún otro sitio, como si ese espacio fuera el corazón de la casa. Un corazón hecho de cosas no dichas. En el barrio, todos conocen la casa, incluso los que fingen ignorarla. Los vecinos más viejos bajan la mirada al pasar por la acera. Los jóvenes hacen bromas, pero evitan pasar de noche. Un cartero me contó que, cuando tiene que dejar correspondencia en las casas cercanas, corre, literalmente. Dice que sus pasos suenan distinto en esa cuadra, como si alguien respondiera. Otro vecino relató que una vez, una niña desapareció durante un juego de escondidas. Cuando la encontraron, estaba parada frente al portón de la casa, mirando hacia adentro. Cuando la llamaron, ella solo dijo, «Me llamaron por mi nombre». Nunca volvió a hablar de eso. La atmósfera de la Casa del Silencio no está hecha de fantasmas visibles. Está compuesta de ausencias, de gestos interrumpidos, de historias cortadas a la mitad. Una investigadora de arquitectura colonial que visitó el lugar en 1987 dijo haber sentido la mirada de alguien que ya murió pero aún espera ser enterrado. Sus anotaciones terminaron abruptamente. Su última frase, escrita con letra temblorosa, decía: «Las ventanas respiran». Desde entonces, ningún otro profesional ha intentado estudiar el inmueble por dentro. Las únicas visitas recientes son de curiosos, influencers y místicos. Algunos entran, pocos regresan con la misma expresión. Uno de ellos relató en voz baja que al mirar la ventana del tercer piso, sintió como si un nombre le hubiera sido arrancado de la garganta. Y tal vez ese sea el poder de la casa. No el de asustar, sino el de recordar por nosotros, de guardar lo que nadie más quiere cargar. Las cadenas, los pactos rotos, las oraciones olvidadas. Ella se alimenta de lo que ha sido descuidado y devuelve a los vivos el peso de lo que enterraron con prisa. Cuando salí de allí, el sol ya se había ocultado, pero la ventana estaba nuevamente abierta, sola, sin viento, y por un segundo juro que vi un rostro, no de rabia ni de dolor, sino de espera, un rostro que parecía decir: «Ahora lo sabes, ahora tú también lo llevas contigo». Quedan pocos registros oficiales de aquel tiempo, pero los suficientes para trazar los contornos de lo que nunca fue escrito en los libros. Don Gaspar de Laredo era un hombre de apariencia refinada y alma impenetrable. Tenía voz serena, modales corteses, pero una mirada de quien ya había visto el infierno y lo había disfrutado. Sus negocios prosperaron entre 1829 y 1835, muy por encima del promedio de otras familias coloniales. Su nombre empezó a circular entre magistrados, militares y sacerdotes, pero algo en su ascenso inquietaba. Decían que no iba a misa, que nunca comulgaba, que evitaba las campanas. Los criados de la casa, todos de origen africano, eran vistos cabizbajos, pero extrañamente tranquilos. No pedían nada, no se quejaban, no huían, como si esperaran algo, y lo que esperaban era la palabra de su Señor.
Las 7 cosechas estaban contadas. La primera fue abundante, la segunda milagrosa. En la tercera, una sequía arrasó los campos vecinos, pero las tierras de Laredo florecieron. La cuarta produjo frutos del doble de tamaño. La quinta trajo un florecimiento fuera de estación. La sexta fue silenciosa. Los frutos maduraron de noche, y la séptima fue la más fértil de todas. Pero había algo extraño. La tierra temblaba suavemente al amanecer. Los pájaros dejaron de posar en las cercas, y los esclavizados se movían de forma distinta. Ya no cargaban las cestas con esfuerzo. Lo hacían con calma ritual, como si supieran que era la última vez, como si contaran los pasos. Al final, se alinearon frente a la casa, en silencio, esperando que se cumpliera la promesa. Pero el portón nunca se abrió. Don Gaspar desapareció durante 3 días tras la cosecha, recluso en su estudio según los sirvientes blancos. Algunos decían haber oído oraciones en voz baja, otros aseguraban que lloraba o reía. Cuando reapareció, estaba pálido, con los ojos hundidos. Canceló la ceremonia de liberación y anunció una nueva orden: mantener a los esclavizados dentro de la hacienda, sin contacto con el exterior. Alegó que necesitaba un ciclo más para estabilizar las finanzas. Pocos creyeron la excusa, pero el miedo lo protegía. Sin embargo, por las noches comenzaron los rumores, rezados en lenguas olvidadas, canciones de cuna desde el pozo, pasos suaves sobre los tejados y la ventana siempre abierta. Aunque se la cerrara con llave, amanecía entreabierta, con la cortina temblando, como si alguien acabara de marcharse. Dicen que, la segunda noche después de romper la promesa, 6 esclavizados escaparon de la barraca. No llevaron nada, solo caminaron hacia la casa principal. Un guardia juró haberlos visto, sin tocar el suelo, que flotaban, no con prisa, sino como hojas secas suspendidas. Don Gaspar los enfrentó en la entrada, y allí, en vez de castigarlos, se arrodilló. Intentó hablar, pero no pudo. Los 6 lo miraron fijo, y uno de ellos, el más viejo, tal vez llamado Joaquín, tocó el suelo con un bastón tallado con símbolos que no pertenecían a ninguna fe local. Después de eso, nadie volvió a verlos, ni vivos, ni muertos. La barraca fue sellada, y en los días siguientes, los demás comenzaron a andar con la mirada perdida, como si el tiempo se hubiera detenido, o como si solo sus cuerpos hubieran quedado. Meses después, un obrero que trabajaba en el jardín encontró algo enterrado bajo la higuera principal. Un recipiente de barro, envuelto en tela de algodón y bejucos. Dentro había nombres, escritos con sangre o algo muy parecido. Eran 6 nombres, repetidos una y otra vez en círculos, y junto a ellos una frase: liberadlos o velad por ellos. El recipiente fue entregado a un sacerdote local, que al abrirlo se desmayó. Al recobrar el sentido, ordenó enterrarlo de nuevo, y que nadie volviera a tocarlo. Pero ya era tarde. Esa misma noche, las campanas de la capilla sonaron solas, 3 veces, y una luz naranja fue vista en la ventana de la casa. Los vecinos cercanos dijeron oír cadenas arrastrándose, pero no dentro, sino en lo alto de los árboles, como si algo pesado caminara por las ramas. A partir de entonces, las señales fueron más claras. Las cadenas, antes insinuadas, comenzaron a manifestarse, no físicas, sino como sombras proyectadas por una luz invisible. A medianoche, las ventanas se abrían solas, sin viento, y detrás, siluetas, a veces una, a veces 6. Algunas noches, más de 20, don Gaspar se encerró, marcó cada puerta con símbolos tallados a cuchillo, encendió velas en cada habitación, mandó sellar el pozo con cruces y tierra santa. Nada funcionó, las apariciones aumentaban, y él empezó a adelgazar, a hablar solo. Fue entonces que, una madrugada, escribió una carta. En ella confesaba: no asesinatos,
sino el peor de los crímenes, según sus palabras: prometer luz y negar la vela. La carta terminaba con una descripción precisa del pacto. Era simple: recibiría 7 cosechas de abundancia. A cambio, liberaría a todos los esclavizados y los enterraría con dignidad, en una capilla construida solo para ellos. Pero no bastaba con levantar la capilla, debía asistir a la última cosecha de rodillas, rezar sus nombres, uno por uno, encender 7 velas y verter vino en el altar. Un ritual más cristiano que pagano, pero don Gaspar lo ignoró todo. Recogió los frutos, cerró las puertas y celebró en soledad. Ahora decía: el silencio me observa desde los espejos. La carta nunca fue enviada. Fue encontrada décadas después, sellada con cera negra, dentro de una pared en el cuarto de la ventana. Junto a ella, una llave de hierro. Nadie descubrió nunca qué habría. Es curioso pensar que una maldición pueda nacer de un gesto tan humano, negar una promesa. Pero en esa casa la palabra tenía peso. Era contrato, era vínculo con los vivos y con los muertos. Cuando fue rota, el tiempo se quebró y algo escapó. No un demonio, no el infierno, sino la memoria viva de una esperanza traicionada, un acuerdo sellado con fe, temor y expectativa, que fue ignorado por egoísmo y que ahora camina por la casa como un eco encerrado, porque cuando se promete luz a quienes viven en la sombra, no se puede apagar el fósforo sin consecuencias. Ellos recuerdan y ellos cobran. En los años siguientes, nadie intentó reconstruir la capilla prometida. Algunos decían que eso sellaría la maldición, otros que ya era tarde. Pero la sensación permanece. Con cada visitante nuevo algo se enciende. No en la casa, no en la ventana, sino en el pecho. Una inquietud sutil, como si algo allí adentro nos evaluara, como si supiera que estamos intentando comprender y nos retara a hacer lo que don Gaspar no hizo, a recordar los nombres, a decir en voz alta que vivieron, que sufrieron, que esperaron, que aún esperan. Y que cada vez que alguien oye cadenas o ve ojos en el cristal, es solo otro aviso. El pacto sigue abierto. La primera vez que escuché a alguien hablar de la Casa del Silencio sin susurrar fue en un foro de internet. Era un video corto, tembloroso, grabado con celular. Mostraba la fachada de la casa durante la noche, mientras el autor narraba con voz nerviosa. A los 47 segundos, una ventana del tercer piso se abría sola. Una silueta oscura, inmóvil, aparecía tras el vidrio. «Se me congeló la sangre», escribió en los comentarios. Pero lo que más me llamó la atención fue algo que él no vio. En el reflejo de la ventana inferior, bajo la figura, había más rostros. 5, para ser exactos. Ninguno se movía, ninguno parpadeaba. Solo observaban. Fue ahí que entendí que la leyenda estaba cambiando de forma. Ahora se propagaba como un eco digital, y mientras más ojos la miraban, más parecía la casa responder. En 2009, un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad Mayor de San Andrés decidió documentar mitos urbanos de La Paz. Incluyeron la Casa del Silencio como curiosidad. La visita duró apenas 2 horas. Filmaban el interior, captaban audios y dejaron micrófonos ocultos en 2 cuartos, el de la ventana y la antigua capilla. Durante la grabación, todo parecía en calma, pero la noche siguiente, uno de los estudiantes dijo haber oído cadenas arrastrándose sobre su techo. Otro despertó con moretones circulares en las muñecas. El tercero abandonó el proyecto sin explicación. Al revisar los audios grabados en la casa, encontraron algo perturbador. En el cuarto de la ventana, exactamente a medianoche, se oían voces rezando, en portugués antiguo. Los testimonios no se detienen. Una vecina, doña Mireya, de 83 años, contó que oye pasos en la vereda cada medianoche. Dice que, a veces, alguien golpea su ventana de cocina y llama su nombre. Pero cuando mira, no hay nadie. Un repartidor afirma que se niega a pasar por la calle después de las 22 horas.
El GPS falla, la batería se vacía y la casa aparece distinta en el mapa, como si tuviera vida propia. Un ex policía que patrulló la zona en los años 80 reveló que muchas denuncias fueron archivadas como ilusión colectiva. En una de ellas, 3 jóvenes aseguraron ver una fila de personas caminando dentro de la casa. Una fila que desapareció en el instante en que quisieron filmarla. El policía dijo simplemente: no entré y nunca más volví a mirar esa ventana. En 2016, un youtuber chileno invadió la propiedad durante una transmisión en vivo. Su canal era conocido por explorar lugares malditos. Comenzó con bromas y provocaciones, pero alrededor de las 23:45 algo cambió. La imagen quedó congelada durante 17 segundos. Cuando volvió, él estaba parado frente a la ventana del 3er piso, en silencio, respirando agitado. Solo decía: yo los vi. La transmisión se cortó y él desapareció de internet durante 7 meses. Al regresar, borró todos sus videos, abandonó el canal y en una entrevista dijo: hay cosas que no quieren ser grabadas, solo recordadas. Nunca volvió a hablar de la casa, pero se tatuó una palabra en el brazo: esperan. Incluso los escépticos comienzan a dudar. Un psicólogo que estudia fenómenos de histeria colectiva analizó más de 50 testimonios sobre la casa. Encontró patrones, coincidencias, pero no pudo explicar la repetición de ciertos nombres: Joaquín, Bento, Elías, Rosa, María y Tomás. Siempre los mismos, en distintos idiomas, de distintas voces, sin conexión entre los testigos. El propio psicólogo, en una entrevista, admitió que comenzó a soñar con cadenas y por salud mental decidió cerrar la investigación. Quizás sea proyección del inconsciente, o tal vez estamos tocando un pasado que ya no quiere dormir. Entre religiosos, los relatos toman otra forma. Un pastor evangélico intentó realizar una oración de liberación cerca de la casa. Decía que espíritus de dolor y engaño habitaban allí. Durante la vigilia, las velas no encendían. Todos los presentes sintieron un peso en la espalda, como si algo los empujara hacia el suelo. Una mujer mayor entró en crisis nerviosa y repetía: ellos quieren la luz, pero nadie quiere abrir la ventana. Desde aquel día, el pastor nunca más realizó cultos al aire libre. Declaró que las ventanas de esa casa miran hacia adentro de uno y que hay pecados que ni el perdón quiere cargar. Hace poco, un artista intentó pintar la fachada como parte de un proyecto de rescate patrimonial. Al tocar la pared con el pincel, un escalofrío lo hizo caer. Juró oír una voz que susurró: ese color no es suyo. Canceló el proyecto y no volvió a usar colores claros. Hoy, sus obras son oscuras, hechas con pigmentos naturales y carbón. Cuando le preguntaron sobre el cambio, respondió: la oscuridad es más honesta, el color oculta. Su última exposición mostró 6 lienzos con ventanas distorsionadas y ojos sin rostro. El nombre de la muestra: Promesa. Un detalle extraño: desde 2020, los testimonios se multiplicaron, especialmente tras una nota periodística que intentó desmentir la leyenda. El reportero pasó una noche en la casa, grabó todo, pero al revisar el material encontró interferencias, frases que él no recordaba haber dicho. En una murmura: ellos están esperando, pero no por mí. Luego de la publicación, pidió licencia médica. No volvió al canal. Compañeros afirman que ahora cubre todos los espejos con mantas negras y sella las ventanas con clavos. Tal vez lo más perturbador no sean los videos, ni las grabaciones, ni las fotos, sino los silencios, las frases que se interrumpen, las personas que empiezan a contar y se detienen, como si sintieran algo acercarse, como si, al recordar, estuvieran abriendo una puerta que no se debe abrir. Un documentalista argentino que quiso filmar un corto sobre el caso escribió en su diario: la historia no quiere ser contada, se cuenta sola, en los rincones, y al final no sabemos si somos los que investigamos
o los que están siendo observados. Y tal vez ese sea el punto. Mientras más buscamos respuestas, más oímos cadenas y más sentimos esos ojos en la ventana. Hoy, la Casa del Silencio permanece cerrada. Las ventanas siguen allí, algunas tapiadas, otras apenas cubiertas por cortinas gruesas como ojos vendados a la fuerza. Pero quien pasa frente a ella lo siente. No hace falta entrar para percibir el peso. El tiempo allí no pasó. Quedó atrapado entre las grietas, como polvo que se niega a caer. Y eso es lo que más inquieta, la sensación de que algo aún respira dentro, algo antiguo, algo que recuerda lo que el mundo quiere olvidar. Una presencia que no amenaza con gritos, lo hace con espera. Una casa que no busca ser temida, solo quiere ser escuchada. El barrio creció alrededor, edificios modernos, cafeterías, tiendas pequeñas, pero la casa sigue ahí como una cicatriz entre los días. Muchos no saben qué fue, otros fingen no saber, pero cuando se pregunta, la respuesta siempre es esquiva. Es solo una casa vieja. La gente inventa cosas. Esas historias son de los abuelos. Y sin embargo nadie cruza la vereda de noche, nadie se detiene a sacar fotos, y quienes viven cerca bajan la voz al pasar, como si el sonido pudiera despertar algo, como si la casa durmiera con un solo ojo y escuchara todo. Lo curioso es que la leyenda nunca desapareció, solo cambió de forma. Fue fantasma, fue mito urbano, fue objeto de estudio, ahora es memoria inquieta. Un recordatorio incómodo de un pasado no resuelto. Y no se trata solo de don Gaspar, se trata de todo lo que él representa, las cadenas invisibles, las promesas rotas, la ilusión de que se puede silenciar el dolor, pero el silencio, aquí, grita con los ojos, y cada vez que alguien ignora la historia, es como si los pasos volvieran a sonar en los pasillos vacíos de la casa. Muchos me preguntan si creo, si todo esto es real, si las ventanas realmente esconden algo. No tengo respuesta. Lo único que sé es que recuerdo los ojos que vi, el olor metálico, las cadenas que nunca encontré pero que oí, y más aún, recuerdo la sensación de ser llamado por un nombre que jamás dije en voz alta. Tal vez sea invención, tal vez sea la culpa heredada de una historia que intentamos enterrar. Pero hay algo en esa casa que no acepta el olvido, guarda los nombres que el mundo quiso borrar. Y hay algo más, algo pequeño. Toda vez que alguien habla de la casa, aunque sea como broma, está repitiendo los nombres. Está, sin saber, haciendo el ritual que don Gaspar no cumplió. Está recordando, está testimoniando, está mirando a los ojos sin desviar la vista. Y tal vez, solo tal vez, eso sea el principio de algo. No un final para la maldición, pero sí una pausa, un suspiro entre cadenas, un instante en que los ojos parpadean y descansan, porque al fin alguien dijo: te vi, no te olvidé. Algunos dirán que todo esto es exageración, folclore, teatralidad, pero esas personas no estuvieron frente a la ventana, no oyeron campanas sin viento, no sintieron el peso de un silencio cargado de nombres. La historia de la Casa del Silencio es, al final, un espejo. No refleja lo que está dentro, refleja lo que llevamos fuera, lo que evitamos, lo que no nombramos. Es una advertencia. Los pactos rotos no desaparecen, se hacen sombra, y las sombras un día regresan por la ventana. Los ojos siguen allí, no siempre, no para todos, pero cuando aparecen no piden perdón, no ofrecen consuelo, solo observan, como quien cuenta los días, como quien susurra: seguimos aquí, no por venganza, por vigilia. Y quizás eso sea lo más aterrador, no el mal, sino la espera, el peso de la promesa incumplida, arrastrándose noche tras noche como una cadena sin fin, porque los fantasmas que más duelen son los que recuerdan en silencio. ¿Y qué hacer con eso? ¿Seguir ignorando? ¿Cubrir los espejos? ¿Cambiar de camino? Tal vez.
O tal vez haya otro camino, detenerse, mirar, escuchar, no con miedo, sino con respeto, con verdadera escucha, porque esa casa, como tantas otras herencias del pasado, no quiere venganza, quiere nombre, quiere memoria, quiere verdad. Y mientras sigamos fingiendo que no oímos los pasos, que no sentimos los ojos, que no reconocemos el eco, seguiremos abriendo ventanas donde el tiempo ya debería haber descansado. Hoy escribo esto con la ventana abierta. Frente a mí, nada. Pero a veces veo un reflejo que no es mío, un contorno, una sombra leve. No siento miedo, siento presencia, como si alguien me dijera, sigue contando. Y eso hago, porque la historia de la Casa del Silencio ya no pertenece al pasado. Pertenece a quien escucha, a quien se atreve a recordar, a quien acepta cargar un nombre que no es suyo, aunque sea por un instante, porque tal vez ese instante sea todo lo que ellos estaban esperando. Si esta historia te erizó la piel, déjale un like, así sabré que el pasado aún respira entre nosotros. Comenta desde dónde estás viendo. Quiero saber hasta dónde llegó esta leyenda. Y por favor, compártela con alguien que amaría o temería conocer este misterio, porque hay ventanas que solo se abren cuando son recordadas.